Buenas noches. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche para hablarles de este tema que considero muy interesante, y es la regulación de la antijuridicidad en el Código Civil paraguayo. Para poder abordar este tema, previamente tenemos que hacer dos consideraciones previas. Por un lado, el sistema de responsabilidad civil del Código Civil paraguayo, y por otro lado, la ilicitud. Con respecto al primer tema, el sistema de responsabilidad civil del Código Civil paraguayo, nuestro código estableció un sistema dual. Por un lado, establece la responsabilidad contractual, que es aquella que surge o deviene de la celebración de acuerdos jurídicos, de contratos, y por otro lado, establece la responsabilidad extracontractual, que es aquella que deviene de la realización de un acto ilícito, es decir, cuando el deber de reparar nace de la comisión de un acto ilícito. Con respecto a la responsabilidad extracontractual, el artículo 1833 del Código Civil paraguayo establece que quien comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Entonces, lo que el código establece en este punto es que necesariamente, si yo pretendo obtener una reparación de daños en un supuesto, la persona, en un caso de responsabilidad extracontractual, tiene que haber cometido un acto ilícito. Ahora bien, el artículo 1834 del Código Civil paraguayo establece cuándo un acto va a ser considerado ilícito. Y en ese supuesto nos dice que serán aquellos actos voluntarios, van a tener el carácter de ilícitos cuando fueron prohibidos por leyes, ordenanzas municipales u otras disposiciones dictadas por autoridad competente, incluidos en estos casos los perjuicios causados por omisiones, toda vez que una ley o un reglamento obligue a cumplir el hecho omitido. Esta sería la antijuridicidad enunciada en el artículo 1834. Luego el inciso B nos refiere que tiene que haber un daño, un hecho exterior susceptible de ocasionar el daño, y por último, que a la gente le sea imputable a dolo o culpa. Entonces, de este artículo se aprecia que se observan básicamente 4 elementos para que podamos hablar de acto ilícito conforme a nuestro Código Civil. ¿Cuáles son? Un acto voluntario, es decir, aquel que en términos del artículo 277 del Código Civil es aquel ejecutado con discernimiento, con intención y con libertad, que la conducta sea antijurídica, que exista un daño, un hecho exterior susceptible de ocasionar el daño, y que a la gente se le pueda imputar a dolo o culpa. Ahora bien, en este punto es en el que es importante hablar de lo que es ilicitud y lo que es antijuridicidad. La ilicitud es considerada en un sentido genérico un obrar contrario al derecho, y tiene 2 elementos. Por un lado, la voluntariedad del acto, de la que ya estuvimos hablando, era un acto ejecutado con discernimiento, con intención y libertad. Y en segundo lugar, la antijuridicidad, entendida esta como una violación a la regla de derecho. A este respecto, cabe destacar que Borda hacía una distinción diciendo que, por un lado, podemos hablar de antijuridicidad ante la violación de un texto normativo o ante la violación de un deber genérico de no dañar. Igualmente, en ambos supuestos vemos que la antijuridicidad se constituye en un elemento del acto ilícito. Y esta misma situación se observa en el Código Civil paraguayo. Del mismo modo, al comparar el artículo 1834, vemos que efectivamente nos prevé 4 elementos para que podamos hablar de acto ilícito: voluntariedad del acto, antijuridicidad, daño, imputación a dolo o culpa. Y entonces vemos que la antijuridicidad es concebida en nuestro Código Civil como un elemento del acto ilícito, es decir, es necesaria para que el acto sea ilícito. En este sentido, en el anteproyecto de De Gasperi ya había una regulación similar a este artículo, el artículo 2466, que establecía que ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuese expresamente prohibido por leyes, ordenanzas municipales, edicto de policía u otros preceptos negativos dictados por autoridad competente, que cause un daño a otro, que al autor le sea imputable a dolo o culpa, aun cuando el hecho sea solo susceptible de ocasionar un daño, o una omisión perjudicial a un tercero cuando existe una infracción a una ley o a un reglamento expreso. Vemos que la redacción es similar a nuestro artículo 1834. De nuevo, tenemos los mismos elementos.
Tenemos que se requiere la existencia de un acto voluntario. Tenemos igualmente que tiene que haber un daño, un hecho exterior susceptible de ocasionar daño. Tiene que haber la posibilidad de una imputación a dolo o culpa. Pero, ¿qué es lo que diferencia el anteproyecto de Gasperi de nuestra redacción actual del artículo 1834? Lo que lo diferencia es que el anteproyecto de Gasperi prevía una violación expresa de la ley, dice, violación expresa de la ley. Y el 1834 dice, cuando fueren prohibidos. No especifica que la violación sea expresa. Esa sería la distinción entre una redacción y otra. Ahora bien, entonces, la redacción actual del elemento antijuridicidad previsto en el artículo 1834, numeral A, nos lleva a un concepto formal de la antijuridicidad, es decir, la antijuridicidad concebida como una violación a un texto normativo, en contraposición a un concepto material de la antijuridicidad, en cuyo caso hablaríamos de una antijuridicidad por la violación de un deber genérico de no dañar. Nuestro código requiere que al momento de reclamar una reparación de daños, encontremos una disposición normativa del ordenamiento jurídico que prohíba la conducta efectuada por el agente que causa el daño, o que establezca una obligación por parte del agente de realizar una determinada conducta, la cual él mismo omite. Necesariamente tenemos que tener ese elemento. Luego debemos encontrar el daño, la imputación a dolo o culpa y recordar siempre, acto voluntario, debe haber discernimiento, intención y libertad en el agente. Con uno de los elementos que no se observe, no sería susceptible la reparación del daño. ¿Cuál es el inconveniente? Esta situación, esta necesidad de tener una norma jurídica, una disposición normativa, mejor dicho, que prevea que una conducta esté prohibida o que la omisión esté prohibida por ser obligatoria la conducta, requiere de hallar esa norma. Entonces, hay supuestos en los cuales encontrar esta norma es muy sencillo. Ejemplo clásico, el homicidio doloso. Cuando una persona quiere reclamar daños y perjuicios derivados del homicidio doloso o de cualquier otro hecho punible, es sencillo porque tenemos un código, el Código Penal, que establece que estas conductas están penadas y se extrae del texto que existe una prohibición de la ley de realizar esa conducta. ¿Por qué? Porque la realización trae aparejada una sanción. Pero existen supuestos en el ordenamiento jurídico en los cuales la prohibición o la obligatoriedad de la conducta no se encuentra formulada de una manera tan evidente. Por ejemplo, los casos de omisión del reconocimiento del hijo, en los que se pretenda una reclamación de daños. Necesariamente tenemos que encontrar la norma que establezca que es obligación del progenitor reconocer al hijo. Ciertamente, si analizamos nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, las convenciones, el Código de la Niñez, el propio Código Civil, nos vamos a encontrar una norma que expresamente y en forma textual diga que es obligación del progenitor reconocer a su hijo. Sin embargo, encontramos una serie de normas que nos llevan a inferir esa situación. Tenemos un procedimiento para obligar al padre a reconocer al hijo. Tenemos el procedimiento para el reconocimiento de la filiación. Tenemos igualmente un procedimiento para fijación de alimentos, que requiere necesariamente que el hijo esté reconocido, así como el interés superior del niño, el derecho del niño a conocer a sus progenitores, a conocer sus orígenes, el derecho a constituir una familia, una serie de disposiciones normativas que encontramos a lo largo del ordenamiento jurídico y que nos permiten inferir que existe una norma que consagra el derecho del padre, el derecho del hijo a ser reconocido por el padre y, en consecuencia, el deber del padre de reconocer a ese hijo. Ahora bien, al no existir en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento
procesal civil, la jurisprudencia vinculante o el recurso de casación, se puede dar el supuesto de interpretaciones dispares por parte del juez. Y en consecuencia, esta interpretación dispar podría llevar a soluciones distintas. Es decir, para un juez podría considerar que no existe obligación del padre de reconocer al hijo, podría otro considerar que sí existe, podría alguno decir que existen determinados supuestos. O sea, se crearía una diversidad de opiniones al respecto. Este es un ejemplo. Otro supuesto. Un progenitor reconoce al hijo. Lo reconoce, lo cría como suyo, se encariña con él. Años después descubre que no es su hijo. Ya sea que haya habido dolo o culpa de la madre con respecto al tema, él descubre que no es su hijo. Es innegable que esta persona ha sufrido un daño moral. Se encariñó con el niño, se entera que no es de él, sufre, tiene un sufrimiento psicológico. Incluso podemos hablar de un perjuicio económico considerando que esta persona invirtió parte de su patrimonio en la educación y el cuidado del menor. Al igual que en el caso anterior, por análisis de nuestro ordenamiento jurídico, nosotros vamos a inferir que la conducta de esa madre que atribuye la paternidad a una persona sin ser el padre, ya sea por dolo o por culpa, es un acto ilícito. Pero no tenemos una norma que expresamente lo disponga. En el mismo supuesto que en el caso anterior, se podría llegar a dar el supuesto de interpretaciones dispares por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque podrían inferir o no hallar adecuadamente la norma en la que se constata esta ilicitud. Y así como este, hay varios otros supuestos, otras circunstancias que no tienen una regulación expresa. Por ejemplo, los supuestos de acoso que no están vinculados al ámbito laboral, un acoso por una persona fuera del ámbito laboral, incluso a veces fuera de la relación de pareja, que establecen o provocan daños en la persona, pero que no tenemos una disposición normativa que expresamente prevea que esa conducta está prohibida, por dar algunos ejemplos. ¿Cuál fue la solución que se dio en Argentina a este mismo problema? El nuevo Código Civil argentino previó en el artículo 1717 que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Con anterioridad, el Código Civil argentino, que estaba vigente antes, el de Dalmacio B. de Sarfield, establecía una solución similar a la nuestra. Requería la existencia de una disposición normativa que establezca una prohibición o que obligue a una determinada conducta. Pero se modificó el código, se modificó esa situación y ahora tenemos un artículo distinto, una disposición normativa distinta que consagra que la antijuridicidad nace de un daño injustificado. Lo que hace este artículo es darle vigencia al principio alterum non ladere que ya existía en el derecho romano, es decir, el deber de no dañar a otro. Cuando uno viola ese deber de no dañar a otro, la conducta se torna antijurídica. Con respecto a cuándo este daño está justificado, el citado cuerpo normativo establece tres supuestos: ¿verdad? El ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa propia o de terceros, y para evitar un mal actual o inminente que de otro modo es inevitable, ¿verdad? Toda vez que el mal que se pretenda evitar sea mayor que aquel que se ocasiona. O sea, diríamos un estado de necesidad que justifica esa situación. Entonces, el juez, el intérprete, lo que va a analizar en este supuesto no es si existe una norma del ordenamiento jurídico que prohíbe una determinada conducta o que establece que una conducta en concreto es obligatoria, sino si el daño causado se encuentra o no justificado. Igualmente tenemos entonces una dificultad distinta, porque aquí tenemos que analizar
la existencia del daño y si ese daño se encuentra o no se encuentra justificado. Es trasladar una dificultad a otro ámbito. Claro está que tiene cierta facilidad porque aclara un problema. Ya no tenemos que hacer una construcción normativa y buscar la norma violentada, la conducta prohibida o la obligación que no se ha cumplido, sino tenemos que determinar si el daño ocasionado se encuentra o no justificado. Y eso simplifica, aclara la problemática de la interpretación con respecto al tema en concreto. Repito, son dos soluciones distintas para un problema similar. Era el tema que quería compartir con ustedes esta noche. Espero que haya sido del interés de todos. Y estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muy clara la presentación. Y abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios, consultas que tienen. Pueden usar el chat o directamente activan sus micrófonos y la hacen directamente a la disertante. Estamos abiertos a las intervenciones. Sí, con respecto a la pregunta que formularon en el chat con respecto al daño injustificado, sí cabría la posibilidad de un daño moral. Cuando hablamos de un daño injustificado, no necesariamente tiene que ser de contenido patrimonial, puede ser un daño moral, que ciertamente en los supuestos de daños derivados del derecho de familia, en su mayoría son daños morales. Por lo general, en el caso, por ejemplo, de la omisión del reconocimiento del hijo, esta persona, el niño no reconocido, suele tener sufrimientos de diversa índole que se catalogan como daños morales. Y sería muy difícil, ciertamente, hablar en esos supuestos de un daño patrimonial. El daño moral. El daño moral actualmente es una cuestión de estimación. Ciertamente, el daño patrimonial se cuantifica y el daño moral se estima. Es una cuestión bastante discutida en doctrina. Es muy complicado hablar de estimación del daño moral, pero lo cierto es que el daño patrimonial es el que se cuantifica. ¿Por qué? Porque al daño patrimonial nosotros podemos llegar a dicha conclusión mediante diversos elementos objetivos para la prueba. En cambio, con respecto al daño moral, es una cuestión que requiere estimación del juez. Es bastante complicado, es un problema muy discutido en doctrina. Vamos a ver este chat para leer mejor la pregunta. Sí. El ocultamiento del patrimonio del alimentante para evitar una pensión superior, ¿qué tipo de daño constituiría? Ocultamiento del patrimonio del alimentante. Bueno, ciertamente es una cuestión compleja. ¿Por qué? Porque el ocultamiento del patrimonio lo que implicaría es una pensión menor a la que podría recibir el alimentado. Yo me aventuraría a hablar de una pérdida de chance en este supuesto. ¿Por qué una pérdida de chance? Porque, ¿qué ocurre en el supuesto de que el alimentado no reciba la pensión correcta? ¿Verdad? Podríamos decir que no va a recibir la educación adecuada. Se inscribe en un colegio de menor, con una cuota inferior, vamos a decir, que le da una educación menor. ¿Podría yo hablar de una pérdida de chance? Ciertamente sería difícil hablar de un daño patrimonial para mí en este supuesto. Yo me aventuraría a hablar de una pérdida de chance en este caso.
No sé si quedó clara la consulta o si ahondo más sobre el tema al respecto. Estimo que es una pérdida de chance porque una vez que se constata que hubo ese ocultamiento del patrimonio, ya ciertamente la persona, podemos decir que hubiera gastado el dinero en esta actividad o en esta otra, pero ya sería difícil, por ser un hecho que no acaeció nunca, solo una posibilidad remota, saber si efectivamente se hubiera gastado o no en eso el dinero. En consecuencia, considero que sería difícil de hablar de un daño patrimonial. Sería para mí una posibilidad de pérdida de chance. A ver, veamos el chat. Atribuir a un hijo que no es suyo a una persona causando daño al honor del supuesto padre puede tomarse, sí, decididamente puede considerarse como un daño moral. Podríamos incluir como un daño moral, pero claro está que esto estaría supeditado a considerar el caso concreto. Esta sería una cuestión que se dirimiría en el material probatorio. ¿Por qué esta persona está hablando de un daño a su honor, a su reputación? En qué supuesto? Sería una cuestión a resolverse con el material probatorio, pero estimo que sí, constituye un daño moral. Había otra pregunta, creo, por aquí. Había un comentario, pero creo que es la misma, es parecida a la pregunta de Porfirio Ramírez de Matías Martínez. Sí. ¿Es factible la reparación de ese daño si no hay normas? Como en el ejemplo que la madre le oculta a su pareja que el hijo no es del mismo. Sí. A ver si no encuentro esa pregunta. En caso de que no exista norma, pero existe un daño moral, es factible la reparación de ese daño. Justamente, en nuestro ordenamiento jurídico, para que pueda existir una reparación de un daño en concreto por responsabilidad extracontractual, necesitamos encontrar esa norma. Necesitamos constituir con nuestro sistema actual previsto en el artículo 1834 la antijuridicidad. Entonces, tenemos que encontrar una norma. Ahora bien, no necesita ser una norma expresa. ¿Por qué? Porque nuestro código no lo pide de ese modo. No dice que la prohibición sea expresa, tampoco refiere que la obligación de realizar la conducta sea expresa. Nosotros tenemos que hallar la norma. Y ciertamente si uno analiza el ordenamiento, no vas a encontrar una norma que esté textualmente como está prohibido matar. La norma se extrae de la disposición normativa. La disposición normativa dice, el que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad de. La norma que se extrae de esa disposición normativa está prohibido matar. Del mismo modo, para poder encontrar la reparación, tenemos que encontrar una norma que nos permita inferir esa prohibición, esa obligación. En este caso, por ejemplo, la madre que oculta a su pareja que el hijo no es del mismo, ¿verdad? Le atribuye a otro o oculta y el niño como que no tiene padre. Tenemos un principio, tenemos el interés superior del niño, propugnado en el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sería un buen elemento de justificación. También tenemos el artículo 19 del Código de la Niñez, si no recuerdo mal, que establece el derecho del niño a tener una familia. También está previsto en la propia Constitución Nacional. Tenemos tratados internacionales que hablan del derecho del niño a conocerla, a tener una identidad biológica. En consecuencia, en ese supuesto, en mi opinión, existe una norma que establece una obligación de la madre de atribuir el hijo al progenitor que es realmente el padre, ¿verdad? O en caso de que la misma tenga dudas de si es el padre un hombre u otro, al informar de su embarazo debe informar que existe esa duda, de manera que el progenitor esté al tanto y pueda averiguar
averiguar si el hijo es suyo o no. En mi opinión, existe en nuestro ordenamiento jurídico esa norma. Ciertamente es una cuestión que se infiere por medio de otras disposiciones normativas, aunque porque no está consagrado expresamente con el texto de está prohibido atribuir falsamente el padre a una persona, el hijo a una persona determinada. Sí. ¿Hay alguna duda al respecto? A ver, veamos este. Ahí hay dos consultas. Sí, ahora Una es con relación al parámetro para estimar el daño moral. ¿Cuál sería el parámetro? Dice la pregunta, ¿verdad? La estimación del daño moral, como dije, es siempre una cuestión bastante compleja. Para tomar una estimación del daño moral, primeramente tendríamos que ver si la persona está en posición de sufrir un daño moral. Supongamos, si esta persona demuestra haber realizado tratamiento psicológico, demuestra a través de diversos otros elementos probatorios, más o menos la fuerza de su sufrimiento. Ciertamente la estimación va a ser, yo estimo que esta es la cuantificación de mi dolor. Y el juez va a ponderar esa situación de acuerdo a los supuestos, porque es muy difícil poner un monto, una cantidad al sufrimiento. Hay supuestos en los que podemos decir, por ejemplo, la muerte de un hijo causa un daño moral porque causa un sufrimiento a los padres, a la madre o al padre. Innegable que existe ese dolor, pero ¿cómo cuantificamos ese sufrimiento? Es una cuestión compleja. Es una cuestión que ciertamente decide el juez. Pero es muy discutido en doctrina. A ver, ¿qué acontece con la cuestión prejudicial cuando en sede civil se le condena al demandado a resarcir los daños y perjuicios causados y por otro lado en sede penal es absuelto y declarado inocente? Bueno, eso sería muy difícil porque en el Código Civil establece que cuando existe una demanda de daños y perjuicios derivada del proceso penal, se va a sustanciar el proceso hasta la etapa de autos para sentencia y si aún está pendiente una sentencia en el proceso penal que establezca con respecto a la culpabilidad o la inocencia de una persona, se va a suspender ese procedimiento civil a las resultas del juicio penal. Justamente porque es una cuestión prejudicial. Tiene que primero determinarse si es declarado o no inocente. ¿Qué pasa? Ciertamente un proceso penal puede no terminar en 2 años y nuestro límite, nuestro plazo de prescripción en el Código Civil para una demanda de daños y perjuicios es 2 años. Entonces, lo que se hace es iniciar el proceso y ir sustanciando y si para el momento en que se debe dictar sentencia aún no existe una sentencia penal que establezca ¿cómo se diría? La inocencia o la culpabilidad del sujeto, se suspende ese plazo. Eso todo está previsto en el artículo 1865 del Código Civil. Necesariamente tiene que concluir ese proceso penal y se tiene que dictar una sentencia que declare o no la inocencia antes de que podamos resolver en la jurisdicción civil esa situación. En materia laboral también se puede solicitar daño moral por el despido injustificado. Bueno, en materia laboral existe ya vamos a decir que el código laboral establece una serie de supuestos que pueden ser indemnizados. Tiene una indemnización tasada para el caso del despido injustificado. Ahora bien, lo que sí por jurisprudencia se está estableciendo es la posibilidad de reclamar el daño moral en los casos de moving. Esto ya ha surgido por jurisprudencia del
de un tribunal de apelaciones laboral. En ese caso sí hablábamos de daño moral en un supuesto laboral que es por MUNI, pero por despido injustificado tenemos una indemnización tasada en el Código Laboral. Ahora bien, ¿sería acaso la autovaloración su condición personal, preparación, instrucción, etcétera, además del sufrimiento? Con respecto a la cuantificación del daño moral, me imagino que es la pregunta de Mirta. ¿Acaso la autovaloración, la condición personal? Correcto. Sí, cuando uno pretende hacer una estimación del daño moral, se tienen que tomar en cuenta diversos supuestos. Obviamente que si tenemos una persona, hay casos en los que vamos a decir, por ejemplo, que una persona no va a sufrir del mismo modo que otra en un determinado supuesto. Y vamos al mismo caso de la omisión del reconocimiento del hijo. Antes era la regla que, era prácticamente una regla que el padre no reconociera al hijo. Y era una consecuencia propia de nuestra historia, de nuestro bagaje cultural por la guerra de la Triple Alianza, en la que muchos hombres fallecieron y las madres se hacían cargo de los hijos, o sea, la mujer cabeza de familia. En ese tiempo, para algunos hijos era un honor decir, yo soy hijo de una madre cabeza de familia. Entonces, el hecho de que su progenitor no le reconozca no era un motivo de sufrimiento, sino de orgullo. Hoy por hoy, en cambio, con el auge de las redes sociales, con las fotografías del primer día de clases, del afecto del padre y otros supuestos, nuestra situación cultural cambió. Entonces, si tomamos en cuenta la condición personal, la autovaloración, la situación de esa persona, ciertamente vamos a constatar que no va a darse el mismo sufrimiento en una persona, en un hijo no reconocido, que fue fruto del bagaje cultural de las dos guerras que dejaron una población masculina disminuida con respecto a los hijos que actualmente nacen y que crecen en un ambiente en el que observan en redes sociales el constante apoyo del progenitor. Espero haber respondido con eso la consulta. No se me escuchó. Ahora, si hay alguna intervención más, dejamos unos minutos para hacer la consulta o comentario a través del chat. Creo que las anteriores preguntas fueron todas respondidas, de forma bastante completa. Perfecto, creo que no hay más consultas. Muchas gracias, Leticia, por la disertación, muy clara la presentación, muy interesante el tema. Gracias a todos los participantes por haber asistido y también haber estado puntualmente de las 19 horas. Mañana nuevamente estamos teniendo una videoconferencia. De hecho, toda esta semana vamos a estar con videoconferencias y conversatorios. Les queremos invitar para que sigan participando. Mañana tenemos el tema del falso síndrome de alienación parental con el doctor Carlos Villagrasa de la Universidad de Barcelona a las 18 horas. El miércoles, también dentro de lo que es el doctorado en Ciencias Jurídicas, dos doctorandos van a estar presentando sus líneas de investigación. La magístra Gabriela Páez Grance, un análisis de la resolución número 665-2017. Y también el magíster Egidio Jara, presentando reflexiones en relación a lo que es el marco normativo del abuso sexual en niños. Y finalmente, el jueves 21 de mayo, la Dirección de Mediación del Poder Judicial va a estar dando una presentación sobre lo que fue el impacto del COVID-19 en la mediación judicial, que como saben, desde hoy también empezó a funcionar la Dirección de Mediación en el Poder Judicial. Muchas gracias a todos, gracias Leticia por participar, por haber disertado y espero verles nuevamente mañana en la presentación que tenemos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.